No necesitas amarme, pero por favor cuídame, dijo el millonario a la cuidadora virgen. La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del Hospital General de la Ciudad de México aquella tarde de octubre. Sofía Hernández se acomodó el cabello castaño detrás de la oreja mientras revisaba por tercera vez su currículum impreso en papel barato. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío que se filtraba por las ventanas mal selladas del hospital, sino por la mezcla de nervios y desesperación que la había acompañado durante las últimas semanas. «Sofía, el doctor Ramírez quiere verte en su oficina», le gritó Carmen, una de las enfermeras más veteranas desde el otro extremo del pasillo. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos del hospital mientras se dirigía hacia la oficina del director médico, un hombre mayor de bigote gris y mirada paternal que siempre había sido bueno con ella. «Siéntate, hija», le dijo el doctor Ramírez, señalando la silla frente a su escritorio lleno de papeles y expedientes. «Sé que has estado buscando trabajo extra para ayudar a tu madre con los gastos médicos de tu hermano». Sofía asintió, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Los tratamientos de diabetes de Carlos, su hermano menor, habían drenado completamente los ahorros familiares, y su salario como enfermera auxiliar apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de la casa. «Tengo una propuesta que podría interesarte», continuó el doctor ajustándose los lentes. «Un paciente privado muy importante necesita cuidados especiales en su residencia. Es un trabajo de tiempo completo, muy bien remunerado, pero también muy exigente». La esperanza se encendió en los ojos oscuros de Sofía. «¿De qué tipo de cuidados hablamos, doctor?» «Rehabilitación post-accidente. El paciente sufrió lesiones en la columna vertebral que le han dejado con movilidad limitada temporalmente. Necesita fisioterapia, supervisión médica constante y...» Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Paciencia, mucha paciencia. No me asusta el trabajo duro, doctor. Usted lo sabe». El doctor Ramírez sonrió levemente. «Lo sé, por eso pensé en ti. Pero debo advertirte, Sofía. Alejandro Mendoza no es un paciente fácil. Es complicado. Viene de un mundo muy diferente al tuyo». El nombre le sonaba familiar. Había escuchado hablar de los Mendoza en las noticias, una familia de empresarios multimillonarios, dueños de cadenas hoteleras por todo el país. La diferencia social no la intimidaba. Había cuidado a todo tipo de pacientes durante sus años de formación. «¿Cuándo puedo empezar?» «La entrevista es mañana a las 10 de la mañana en su residencia en Las Lomas. El salario es el triple de lo que ganas aquí, con alojamiento incluido». El doctor deslizó una tarjeta con la dirección. «Pero, Sofía, si aceptas, estarás entrando en un mundo completamente diferente. Asegúrate de que estás preparada para eso». Esa noche, en su pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Doctores, Sofía se quedó despierta mirando el techo agrietado mientras escuchaba la respiración irregular de Carlos en la habitación contigua. Su madre, Teresa, había trabajado dobles turnos en la fábrica textil hasta que los años y las preocupaciones le pasaron factura. Ahora Sofía era el único sostén de la familia. Tomó la tarjeta del buró y la observó bajo la luz tenue de la lámpara. Las Lomas de Chapultepec, un mundo que solo había visto en las telenovelas y las revistas. Se preguntó cómo sería trabajar para alguien acostumbrado a que todos sus deseos se cumplieran con solo chasquear los dedos. A las 5 de la mañana se levantó, se duchó con agua tibia y eligió su mejor blusa blanca y falda azul marino. Se miró al espejo del pequeño baño y se dijo a sí misma que esto podría ser la oportunidad que tanto había esperado. La mansión Mendoza se alzaba imponente detrás de altos muros de cantera gris, custodiada por cámaras de seguridad y un elegante portón automático. Sofía nunca había visto una casa tan grande. Podría albergar fácilmente a 10 familias como la suya. El jardín frontal parecía sacado de una revista de decoración, con palmeras perfectamente alineadas y un sendero de adoquines que conducía a la entrada principal. Un mayordomo de edad mediana, vestido impecablemente, la recibió en la puerta. «Señorita Hernández, la está esperando la señora Mendoza en el salón principal». Sofía siguió al hombre a través de pasillos decorados con arte mexicano contemporáneo y muebles que probablemente costaban más
que lo que ella ganaba en un año. Todo olía a limpieza impecable y a algún aroma floral que no pudo identificar. «Pase, por favor», dijo el mayordomo, abriendo las puertas de caoba de un espacioso salón donde la esperaba una mujer elegante de unos 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y vestida con un traje sastre color beige. «Señorita Hernández, soy Elena Mendoza, la madre de Alejandro», dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Por favor, tome asiento». Sofía se sentó en el borde del sofá de cuero, manteniendo la espalda erguida y las manos sobre su bolso. La señora Mendoza la estudió con la misma atención que se observa una pieza de arte antes de comprarla. «El doctor Ramírez me ha hablado muy bien de usted. Dice que es una enfermera excepcional y que tiene experiencia en rehabilitación». «Sí, señora. He trabajado con pacientes post-accidente durante 3 años». «Perfecto. Pero debo ser clara con usted sobre la situación de mi hijo». La expresión de la señora Mendoza se volvió más seria. Alejandro no quería una enfermera. De hecho, ha rechazado a las 5 candidatas anteriores. Es, digamos, resistente al cuidado. Sofía asintió, acostumbrada a pacientes difíciles. «Entiendo que debe ser frustrante para él depender de otros». «Exactamente». Por primera vez, la sonrisa de la señora Mendoza pareció genuina. Alejandro es un hombre acostumbrado al control absoluto. Este accidente ha sido devastador para él, no solo físicamente, sino emocionalmente. En ese momento se escuchó el sonido de una silla de ruedas acercándose por el pasillo, seguido de una voz masculina claramente irritada. «Madre, ya te dije que no quiero más enfermeras. Puedo cuidarme solo». «Alejandro, por favor, al menos conoce a la señorita Hernández antes de tomar una decisión». La puerta se abrió y Sofía vio por primera vez a Alejandro Mendoza. Incluso en silla de ruedas, su presencia era intimidante. Alto, de hombros anchos, cabello negro ligeramente despeinado y ojos verdes que parecían evaluar y juzgar todo lo que veían. Tenía una mandíbula marcada y, a pesar de la situación, conservaba esa seguridad que solo da el poder. «Otra enfermera», murmuró, dirigiendo apenas una mirada hacia Sofía antes de volverse hacia su madre. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no las necesito?» «Con todo respeto, señor Mendoza», intervino Sofía poniéndose de pie, «no soy otra enfermera. Soy Sofía Hernández, y estoy aquí porque creo que puedo ayudarlo en su recuperación». Alejandro la miró entonces, realmente la miró, y Sofía sintió como si esos ojos verdes pudieran ver a través de ella. Había algo en su mirada, más allá de la arrogancia evidente, dolor, vulnerabilidad cuidadosamente oculta. «¿Y qué te hace pensar que eres diferente a las demás? Porque no voy a permitir que se compadezca de sí mismo», respondió Sofía con una calma que no sabía que poseía. «Y porque necesito este trabajo tanto como usted necesita recuperarse». Un silencio tenso llenó la habitación. La señora Mendoza observaba el intercambio con visible sorpresa, mientras Alejandro estudiaba a Sofía con nueva atención. «Muy bien», dijo finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te daré una oportunidad. Pero que quede claro, no necesitas amarme. Pero por favor cuídame. Es una relación estrictamente profesional, nada más». Sofía sintió un escalofrío ante esas palabras, pronunciadas como si fueran tanto una advertencia como una súplica disfrazada. El primer día oficial de Sofía en la mansión Mendoza comenzó a las 6 de la mañana. Se había mudado el día anterior a una habitación en el ala de servicios de la casa, un espacio que, aunque destinado al personal, era más grande y lujoso que todo su departamento familiar. Tenía baño privado, una cama queen size y una pequeña sala de estar. Desde la ventana podía ver los jardines traseros y una alberca que parecía sacada de un resort. Después de ducharse y ponerse su uniforme médico blanco, se dirigió a la cocina donde la esperaba Esperanza, la cocinera de la familia, una mujer robusta de unos 50 años con una sonrisa cálida y manos expertas. «Buenos días, mija. ¿Dormiste bien?», preguntó Esperanza mientras preparaba café en una máquina italiana que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía. «Muy bien, gracias. ¿A qué hora desayuna el señor Alejandro?» «Ah, ese muchacho», suspiró Esperanza moviendo la cabeza. «Desde el accidente casi no come. Antes bajaba a las 7 en punto.
Desayunaba leyendo el periódico y se iba a la oficina. Ahora, a veces no sale de su cuarto hasta mediodía, y cuando lo hace, apenas prueba la comida. Sofía tomó nota mental. La depresión post-accidente era común en este tipo de casos, y la pérdida de apetito era uno de los primeros síntomas. ¿Qué le gusta comer? Le encantan los huevos rancheros que hago con frijoles refritos y tortillas recién hechas. También le gusta el café muy cargado y... Se detuvo, como si recordara algo doloroso. Antes le gustaba todo. Ahora dice que no tiene hambre. A las 8, Sofía tocó la puerta de la habitación de Alejandro. Era una suite enorme en el segundo piso, con vistas panorámicas de la ciudad. Escuchó un gruñido desde adentro que interpretó como permiso para entrar. Lo encontró aún en la cama, mirando por la ventana con expresión vacía. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas semicerradas. Sobre la mesa de noche había medicamentos sin abrir y un vaso de agua intacto. «Buenos días, señor Mendoza. Es hora de comenzar con la rutina de fisioterapia». «No tengo ganas», murmuró sin voltear a verla. Sofía se acercó y abrió las cortinas de un movimiento decidido, llenando la habitación de luz dorada. Alejandro protestó cubriéndose los ojos. «Los músculos no se recuperan por sí solos. Cada día que pasa sin ejercitarlos es un día de retroceso en su rehabilitación». «¿Siempre eres tan molesta por las mañanas?» «Siempre soy así de profesional», respondió Sofía, preparando la ropa de ejercicio que había sobre una silla. «¿Necesita ayuda para vestirse o puede hacerlo solo?» Alejandro la miró con una mezcla de irritación y desafío. «Puedo vestirme solo». «Perfecto. Lo espero en el gimnasio en 15 minutos». El gimnasio de la mansión era más completo que el de muchos hospitales privados. Tenía máquinas de rehabilitación especializadas, barras paralelas, colchonetas y todo el equipo necesario para una recuperación integral. Alejandro llegó exactamente 15 minutos después, en su silla de ruedas con expresión de fastidio. «Empezaremos con ejercicios de movilidad en las piernas», explicó Sofía, colocando una colchoneta en el suelo. «Necesito que se transfiera a la colchoneta». «No puedo». «No puede o no quiere». Alejandro la miró con esos ojos verdes que parecían querer fulminarla. «No veo la diferencia». «Yo sí la veo». Sofía se puso en cuclillas frente a él, forzándolo a mantener contacto visual. «¿Quiere caminar otra vez?» «Por supuesto que quiero». «Entonces empiece por transferirse a la colchoneta». Fue una batalla de voluntades que duró casi una hora. Alejandro era terco, orgulloso, y claramente no estaba acostumbrado a que le hablaran con tanta firmeza. Pero Sofía había lidiado con pacientes difíciles antes y sabía que la compasión sin límites no siempre era lo que necesitaban. Finalmente, logró que hiciera los ejercicios básicos. Era evidente que tenía más movilidad de la que admitía, pero también que el miedo al fracaso lo paralizaba. «Su fuerza muscular es mejor de lo que esperaba», comentó Sofía mientras lo ayudaba a estirarse. «Con constancia, debería recuperar gran parte de su movilidad. Los doctores no están tan seguros. Los doctores no lo conocen como yo empiezo a conocerlo». Alejandro la miró con curiosidad por primera vez. «¿Y qué crees que sabes de mí?» «Sé que es un luchador, que no llegó a donde está rindiéndose ante el primer obstáculo, y sé que este accidente lo asusta más de lo que está dispuesto a admitir». La segunda semana de Sofía en la mansión había estado marcada por una constante lucha de voluntades. Alejandro parecía decidido a probar que podía romper su determinación, llegando tarde a las sesiones, olvidando tomar sus medicamentos y mostrando una actitud cada vez más hostil. Esa mañana de miércoles, Sofía lo encontró en su estudio en lugar del gimnasio, sentado frente a una computadora con varios monitores que mostraban gráficos empresariales. «Se suponía que estaría en fisioterapia hace una hora», dijo Sofía desde la puerta. «Estoy ocupado», respondió sin levantar la vista de los números que bailaban en las pantallas. «Algunos tenemos negocios que manejar. Su negocio principal ahora es recuperarse. Mi negocio principal es mantener a flote un imperio que genera empleos para miles de familias», replicó con brusquedad, algo que una enfermera de barrio probablemente no pueda entender. Las palabras fueron como una bofetada, pero Sofía había crecido en un mundo donde las palabras hirientes eran moneda corriente cuando la gente se sentía acorralada. No iba a permitir que la lastimara. «Tiene razón», dijo tranquilamente,
entrando al estudio. No entiendo de negocios millonarios, pero sí entiendo de orgullo mal dirigido y de hombres que prefieren lastimar a otros antes que admitir que tienen miedo. Alejandro finalmente la miró, con los ojos brillando de ira. ¿Miedo? No sabes de qué hablas. ¿No? Entonces explíqueme por qué un hombre que manejaba 3 empresas simultáneamente ahora no puede comprometerse a 1 hora diaria de ejercicio. Porque es inútil, explotó, golpeando el escritorio con la palma de la mano. Porque tal vez nunca vuelva a caminar normalmente. Porque tal vez esto sea todo lo que voy a hacer por el resto de mi vida. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una vulnerabilidad que Alejandro claramente no había querido mostrar. Sofía se acercó despacio y se sentó en la silla frente al escritorio. «Mi hermano Carlos tiene diabetes tipo 1», dijo suavemente. Tenía 14 años cuando se lo diagnosticaron. Durante meses se negó a ponerse las inyecciones de insulina porque decía que prefería morir antes que vivir dependiendo de una aguja. Alejandro la escuchaba ahora con atención, su expresión menos hostil. Una noche lo encontré llorando en su cuarto. Me dijo que tenía miedo de que ya no fuera normal, de que nadie lo fuera a querer así. ¿Sabe lo que le dije? ¿Qué? Que normal es relativo, que lo que nos define no son nuestras limitaciones, sino cómo elegimos vivir con ellas. Sofía se inclinó hacia adelante. Carlos ahora tiene 17 años. Juega fútbol en su escuela, tiene novia y sueña con estudiar ingeniería. Sigue dependiendo de la insulina, pero ya no la ve como una limitación. No es lo mismo, murmuró Alejandro, pero su voz había perdido la dureza anterior. No, no es lo mismo. Cada situación es única, pero el miedo es el mismo, y la decisión de luchar o rendirse también. Alejandro se quedó mirando sus manos, que descansaban inmóviles sobre el escritorio. Los doctores dicen que hay un 60% de probabilidades de que recupere la movilidad completa si sigo con la rehabilitación. Hay un 40% de que no. Exacto, pero un 0% si no lo intenta. Por primera vez desde que lo conocía, Sofía vio algo parecido a una sonrisa genuina en el rostro de Alejandro. Era apenas un esbozo, pero estaba ahí. Eres muy persistente, ¿verdad? Terriblemente persistente. Se lo advertí desde el primer día. Alejandro cerró la laptop y giró su silla hacia ella. Mi madre me contó algo sobre ti, que trabajas para pagar el tratamiento de tu hermano. Sofía se tensó ligeramente. No le gustaba hablar de su situación económica, especialmente no con alguien para quien el dinero nunca había sido una preocupación. Cada familia tiene sus desafíos, respondió diplomáticamente. ¿Por qué no estudiaste para ser doctora? Claramente tienes la inteligencia. La pregunta la tomó por sorpresa. Era personal, directa, y venía de alguien que hasta ese momento apenas había mostrado interés en conocerla. Los sueños son un lujo que no todas las familias pueden permitirse, respondió honestamente. Cuando papá murió, alguien tenía que trabajar inmediatamente. La carrera de enfermería era más corta y podía trabajar mientras estudiaba. ¿Te arrepientes? Nunca. Me gusta cuidar a las personas. Me gusta ver cómo se recuperan, cómo vuelven a encontrar esperanza. Lo miró directamente. ¿Cómo va a pasar con usted? ¿Tan segura estás? Completamente. Alejandro la estudió con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver todos sus secretos. Finalmente asintió. Está bien, vayamos al gimnasio, pero si voy a someterme a tu tortura diaria, quiero conocer más sobre la mujer que va a hacerme sufrir. Era un pequeño paso, pero Sofía sabía reconocer una victoria cuando la veía. 3 semanas después, la rutina en la mansión Mendoza había encontrado un ritmo más armonioso. Alejandro ya no llegaba tarde a las sesiones de fisioterapia, aunque seguía gruñendo sus protestas matutinas. Sofía había aprendido a interpretar sus humores. Cuando estaba particularmente silencioso, significaba que había tenido pesadillas. Cuando hacía comentarios sarcásticos, era porque se sentía frustrado con su progreso. Cuando la miraba fijamente durante los ejercicios, estaba evaluando algo que no compartía. Esa mañana de viernes, Sofía notó algo diferente. Alejandro había llegado al gimnasio antes que ella, algo completamente inusual. Lo encontró en las barras paralelas, intentando sostener su peso con los brazos. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó, dejando su botella de agua en la mesa. «No mucho», murmuró.
claramente concentrado en mantener el equilibrio. Sofía se acercó para observar su técnica. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero había determinación en cada músculo de su espalda. «Sus piernas están respondiendo mejor», comentó, notando pequeños movimientos involuntarios. «Ayer sentí algo aquí», dijo, señalando su muslo derecho, «como un hormigueo». La esperanza que brotó en la voz de Alejandro hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Era la primera vez que hablaba de sensaciones positivas. «Eso es excelente. Significa que los nervios están recuperando conexión. Creo que debes seguir trabajando y tener paciencia, pero son muy buenas noticias». Trabajaron en silencio durante la siguiente hora, pero era un silencio diferente. No tenso como las primeras semanas, sino concentrado, esperanzado. Cuando terminaron, Alejandro no se dirigió inmediatamente a su estudio como era habitual. «¿Tienes hambre?», preguntó de repente. «¿Perdón?». Esperanza hizo pozole para el almuerzo. Pensé que, bueno, siempre comes sola en la cocina. Si quieres, puedes acompañarme en el comedor. Sofía se sorprendió. En 3 semanas nunca habían comido juntos. Él siempre pedía que le llevaran la comida a su habitación o al estudio, y ella comía con Esperanza y los otros empleados. «No quiero incomodar». «No incomodas», dijo rápidamente. Luego carraspeó, como si se hubiera sorprendido a sí mismo. «Es decir, es solo comida». El comedor principal era imponente, con una mesa de caoba para 12 personas y un candelabro de cristal que proyectaba pequeños arcoíris en las paredes. Alejandro se ubicó en la cabecera y Sofía se sentó a su derecha. «¿Siempre comían en familia aquí?», preguntó Sofía tratando de romper la extraña formalidad del momento. «Cuando era niño, sí. Mis padres eran estrictos con las comidas familiares. Nada de televisión, nada de teléfonos, solo conversación». Una sonrisa nostálgica cruzó su rostro. «Mi padre decía que la mesa era el corazón de la familia. Y ahora papá murió hace 5 años y mamá y yo, bueno, es complicado». Esperanza sirvió el pozole humeante con una sonrisa que no pasó desapercibida para Sofía. Era obvio que la cocinera estaba feliz de ver a Alejandro comer en el comedor otra vez. «¿Cómo está tu hermano?», preguntó Alejandro mientras probaba la sopa. «Mejor. Con el dinero que estoy ganando aquí pudimos comprar el nuevo medidor de glucosa que necesitaba. Hace que todo sea más fácil». «¿Y tu madre?». «Nunca hablas de ella». Sofía vaciló. «Trabaja mucho. Se preocupa mucho. A veces pienso que se culpa por no poder proveer mejor para nosotros». «¿Es por eso que trabajas tan duro? ¿Para demostrarle algo?». La pregunta la tomó desprevenida por su percepción. «Tal vez. O tal vez porque es lo único que sé hacer». «No creo eso. Creo que tienes opciones, pero eliges dedicar tu vida a cuidar a otros». «¿Y qué hay de malo en eso?». «Nada. Es admirable». Alejandro la miró con una expresión que no supo interpretar. «Solo me pregunto quién te cuida a ti». El comentario la dejó sin palabras. Era una pregunta que nadie le había hecho jamás, una consideración que no esperaba, especialmente de él. «No necesito que me cuiden», murmuró finalmente. «Todos necesitamos que nos cuiden», respondió en voz baja. «Solo que algunos somos demasiado orgullosos para admitirlo». Era pasada la medianoche cuando Sofía escuchó gritos provenientes de la habitación de Alejandro. Se levantó inmediatamente, poniéndose una bata sobre su pijama, y corrió por el pasillo. Encontró la puerta entreabierta y lo vio agitándose en la cama, claramente atrapado en una pesadilla. «No, no puedo frenar. ¡El camión!», gritaba, con sudor empapando su frente. «Alejandro», dijo suavemente, acercándose a la cama. «Alejandro, despierta. Es solo un sueño». Él abrió los ojos bruscamente, desorientado y respirando agitadamente. Al verla, se incorporó con dificultad. «¿Qué haces aquí? Estabas gritando». «¿Estás bien?». Alejandro se pasó las manos por el cabello avergonzado. «Sí, solo fue una pesadilla. Puedes irte». Pero Sofía no se movió. Había visto esa expresión antes, en otros pacientes. Terror, culpa, la reviviscencia constante del trauma. «¿Quieres hablar de ello?». «No». «¿Cada noche?». Alejandro la miró, y en la penumbra de la habitación iluminada solo por la luz de la luna, Sofía pudo ver la exhaustión en sus ojos. «No cada noche», mintió. «Alejandro, ¿desde cuándo me llamas por mi nombre?», preguntó tratando de cambiar el tema.
Desde que dejé de verte solo como un paciente difícil, respondió honestamente. Esa respuesta pareció desarmar sus defensas. Se dejó caer contra la cabecera de la cama y suspiró profundamente. Fue culpa mía, dijo finalmente. El accidente. Iba manejando demasiado rápido porque estaba furioso. Había tenido una pelea terrible con mi socio y solo quería llegar a casa y, no sé, romper algo. Sofía se sentó cuidadosamente en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Qué pasó? Llovía. Las calles estaban resbaladizas. Un camión se pasó el alto y yo traté de esquivarlo, pero perdí el control. El coche se volcó 3 veces antes de estrellarse contra un poste. Su voz se quebró ligeramente. El conductor del camión está bien, gracias a Dios. Pero yo destruí mi vida por un momento de estupidez. No destruiste tu vida. Tu vida cambió. Es diferente. Emma, siempre ves el lado positivo de todo. No siempre, pero aprendí que el lado negativo nunca me ha ayudado a resolver nada. Alejandro la estudió en la luz tenue. ¿Nunca te has sentido completamente perdida, sin esperanza? Sofía pensó en su padre, en las noches que había pasado llorando después de su muerte, en los momentos en que pensó que no podría seguir adelante. Sí, cuando murió mi papá, tenía cáncer, y yo era muy joven para entender por qué no podían salvarlo. Durante meses pensé que nada tenía sentido. ¿Qué te ayudó a salir de eso? Darme cuenta de que él no habría querido que me rindiera y que tenía gente que me necesitaba. Lo miró directamente. Como tú tienes gente que te necesita, ¿quién me necesita? Mi madre puede manejar los negocios perfectamente sin mí. Nunca me casé, no tengo hijos. Esperanza llora cuando habla de cómo eras antes del accidente. Tu chofer, Manuel, pregunta todos los días cuándo volverás a necesitarlo. Y tu madre, Sofía hizo una pausa, tu madre está aterrada de perderte. Eso es diferente. Ellos me necesitan por lo que hago por ellos, no por quién soy. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si te necesitan exactamente por quién eres? Alejandro no respondió inmediatamente. Se quedó mirando sus manos, que había recuperado cierta fuerza durante las semanas de terapia. A veces pienso que antes del accidente era un extraño para mí mismo, admitió. Trabajaba 18 horas al día. Tomaba decisiones que afectaban miles de vidas, pero nunca me detuve a preguntarme si era feliz. ¿Y ahora? Ahora no puedo escapar de mí mismo. Es aterrador y liberador a la vez. Sofía sintió una calidez extraña en el pecho. Era la conversación más honesta que habían tenido, y por primera vez veía al hombre detrás de la fachada del empresario exitoso. ¿Mejor?, preguntó, notando que su respiración se había normalizado. Mejor, confirmó. Gracias. Por venir, por escuchar, por no juzgarme. Es mi trabajo. No, esto no es tu trabajo. Tu trabajo es ayudarme a caminar. Esto es... Se detuvo buscando las palabras correctas. Esto es otra cosa. Sofía sintió que se adentraba en territorio peligroso. Las líneas entre lo profesional y lo personal se estaban difuminando, y ella no podía permitirse el lujo de confundir sus sentimientos. Debería dejarte descansar, dijo, levantándose. Sofía, ¿sí? Podrías quedarte un poco más, solo hasta que me duerma. Es que después de las pesadillas me cuesta... La vulnerabilidad en su voz la detuvo en seco. Asintió y se sentó en el sillón junto a la ventana. Por supuesto, lo vio acostarse y cerrar los ojos, pero ambos sabían que algo había cambiado entre ellos esa noche, algo que ninguno estaba preparado para nombrar todavía. El lunes siguiente, la tensión en la mansión era palpable. Alejandro había evitado el contacto visual con Sofía durante toda la sesión de fisioterapia, respondiendo con monosílabos y manteniendo una distancia profesional que no había existido desde hacía semanas. Sofía entendía la razón. Ambos se habían mostrado más vulnerables de lo que estaban preparados para manejar. ¿Todo bien con el señor Alejandro?, preguntó Esperanza, mientras Sofía almorzaba sola en la cocina otra vez. Está más callado que de costumbre. Supongo que tiene mucho trabajo, respondió Sofía, aunque ella misma no creía sus palabras. Esa tarde, mientras organizaba el equipo de fisioterapia, escuchó voces elevadas provenientes del estudio. Una voz femenina que no reconocía y la de Alejandro, claramente alterado. «No puedes seguir escondiéndote aquí, Alejandro»,
gritaba la mujer. Los inversionistas están nerviosos. Necesitamos que tomes decisiones. Estoy tomando decisiones, Valentina, solo que no desde una oficina. Esto es ridículo. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir jugando al inválido? Sofía se tensó ante esas palabras crueles. Sin pensarlo, se dirigió hacia el estudio. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a una mujer elegante de unos 30 años, rubia, vestida con un traje de diseñador y una expresión de frustración en el rostro. «Perdón», dijo Sofía tocando la puerta. «Señor Mendoza, es hora de su sesión de la tarde». Alejandro la miró con una expresión de alivio que no pudo ocultar completamente. «Sofía, te presento a Valentina Herrera, mi socia de negocios. Valentina, ella es mi fisioterapeuta». Valentina la evaluó con una mirada fría de arriba abajo. «¿No puedes posponer la terapia? Estamos en una conversación importante». «La rehabilitación no se puede posponer», respondió Sofía con firmeza. «La constancia es crucial para la recuperación». «¿Recuperación?». Valentina soltó una risa amarga. «Los doctores dijeron que es probable que nunca vuelva a caminar normalmente. ¿No sería más práctico enfocarse en adaptar los negocios a su nueva situación?». «Valentina», advirtió Alejandro, con voz peligrosamente baja. «¿Qué? Solo digo la verdad. No podemos seguir posponiendo las decisiones esperando un milagro». Sofía sintió la sangre hervirle. Había visto esta actitud antes, gente que escribía a los pacientes como casos perdidos, que eliminaba la esperanza como si fuera un estorbo. «Disculpe», dijo dirigiéndose directamente a Valentina, «pero creo que no entiende el proceso de rehabilitación. Alejandro ha mostrado mejorías significativas en las últimas semanas». «¿Mejorías?». Valentina la miró con desprecio. «¿Cómo qué? ¿Puede caminar? ¿Puede estar de pie por más de 5 minutos? ¿Puede transferirse de la silla a la cama sin ayuda? Ha recuperado sensibilidad en ambas piernas. Su fuerza en el torso ha aumentado 40%. Y ayer logró mantenerse de pie en las barras paralelas por 3 minutos completos». Alejandro la miró sorprendido. No sabía que ella había estado monitoreando tan detalladamente su progreso. Además, continuó Sofía, sin poder detenerse, su actitud y estado mental han mejorado considerablemente, lo cual es fundamental para cualquier proceso de recuperación. ¿Estado mental? Valentina se rió. ¿Has visto cómo está viviendo? Encerrado en esta casa, evitando responsabilidades. «Ya basta», explotó Alejandro golpeando el escritorio. «No voy a permitir que hables así de mi recuperación o de mi terapeuta». «¿Tu terapeuta?». Valentina arqueó una ceja. «O debería decir tu nueva mascota, porque me parece que aquí está pasando algo más que terapia profesional». El silencio que siguió fue glacial. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Era tan obvio. ¿Había cruzado líneas sin darse cuenta? «Creo que deberías irte, Valentina», dijo Alejandro con voz controlada pero amenazante. «Está bien, pero piénsalo, Alejandro. Los negocios no pueden esperar para siempre. Y tal vez», dirigió una mirada venenosa hacia Sofía, «necesites recordar cuál es tu lugar en el mundo real». Cuando Valentina se fue, el silencio entre Alejandro y Sofía era pesado e incómodo. «Sofía, tiene razón», interrumpió ella, evitando su mirada. «Debería mantener más distancia profesional. No debería haber interferido en su conversación de negocios». «No, ella no tiene razón. Y tú tenías todo el derecho de...». «Vamos al gimnasio», dijo abruptamente. «Se está haciendo tarde para su sesión». Durante los siguientes días, Sofía se mantuvo estrictamente profesional. Llegaba puntual, dirigía las sesiones de terapia con eficiencia clínica y se retiraba inmediatamente después. No más conversaciones personales, no más comidas compartidas, no más momento de intimidad emocional. Alejandro claramente notó el cambio, pero no dijo nada. Sin embargo, Sofía podía sentir su mirada sobre ella durante los ejercicios, como si tratara de descifrar qué había cambiado. El viernes por la noche, mientras Sofía empacaba su equipo después de la última sesión del día, Alejandro finalmente habló. «¿Vas a seguir comportándote como si fuéramos extraños? Somos profesionales manteniendo una relación profesional», respondió sin levantar la vista de su mochila. «Eso es mentira y lo sabes. Es la verdad. Su socia tenía razón. Me estaba extralimitando». Valentina estaba celosa.
Esa declaración hizo que Sofía levantara la vista bruscamente. ¿Celosa? Valentina y yo tuvimos una relación hace años. Terminó cuando me di cuenta de que le interesaba más mi dinero que yo. Desde entonces ha estado esperando una segunda oportunidad. Eso no cambia el hecho de que... ¿El hecho de qué? Que me importas. Que espero con ansias nuestras sesiones, no solo por la terapia, sino porque disfruto tu compañía. Que por primera vez en años alguien me ve como algo más que una cuenta bancaria. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Alejandro, no puedes decir esas cosas. ¿Por qué no? ¿Porque soy tu paciente? ¿Porque soy rico y tú no? ¿O porque tienes miedo de admitir que sientes algo también? ¿Por qué es complicado? Susurró, finalmente siendo honesta. Porque nuestros mundos son completamente diferentes. Porque cuando te recuperes completamente, volverás a tu vida y yo... ¿Y tú qué? Yo volveré a ser solo la enfermera que te ayudó por un tiempo. Alejandro maniobró su silla hasta quedar frente a ella, tomando sus manos antes de que pudiera protestar. Mírame, dijo suavemente. En estas semanas has visto partes de mí que nadie más ha visto. Me has cuidado cuando estaba en mi peor momento. Has creído en mi recuperación cuando ni siquiera yo creía en ella. ¿Realmente piensas que eso es algo que podría olvidar? Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Tu madre ya me advirtió que no me confundiera, que eras un hombre acostumbrado a salirse con la suya y que cuando te cansaras del juego... ¿Mi madre te dijo eso? La expresión de Alejandro se endureció. ¿Cuándo? La semana pasada. Me dijo que era importante que recordara mi lugar, que no malinterpretara tu amabilidad. Maldita sea, murmuró Alejandro. Voy a hablar con ella. No, por favor. Ella solo está protegiendo a su hijo y tiene razón, esto es una mala idea. ¿Qué es una mala idea? Esto, preguntó, apretando sus manos. Los sentimientos que tengo por ti. El hecho de que me hayas devuelto la esperanza no solo en mi recuperación, sino en la posibilidad de ser feliz. Alejandro, te estoy enamorando de ti, Sofía, dijo sin rodeos, y creo que tú sientes algo por mí también. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una confesión que no podía retractarse. Sofía sintió su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. No puedo, susurró. No puedo arriesgar este trabajo. Mi familia me necesita. ¿Y si te dijera que no tienes que arriesgar nada? ¿Y si te dijera que pase lo que pase entre nosotros, siempre vas a tener un lugar en mi vida? Las promesas son fáciles de hacer en momentos como estos, dijo, aunque su voz temblaba. Pero la realidad es más complicada. Alejandro soltó sus manos y se dejó caer contra el respaldo de su silla. Tienes razón, la realidad es complicada, pero los sentimientos también son reales. Sofía tomó su mochila, necesitando escapar antes de que su resolución se desmoronara completamente. Buenas noches, señor Mendoza, dijo formalmente. Buenas noches, Sofía, respondió él, y en su voz había una tristeza que la siguió hasta su habitación. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. El sábado amaneció gris y lluvioso, reflejando perfectamente el estado de ánimo en la mansión Mendoza. Sofía había decidido mantener las sesiones de terapia solo durante los días laborales, evitando cualquier contacto innecesario con Alejandro durante el fin de semana. Sin embargo, alrededor del mediodía, Esperanza tocó su puerta con expresión preocupada. «Sofía, mija, ¿puedes venir? El señor Alejandro está en el gimnasio y, bueno, creo que está haciendo algo peligroso». Sofía corrió hacia el gimnasio y lo encontró en las barras paralelas, intentando desesperadamente mantenerse en pie sin supervisión. Sus brazos temblaban por el esfuerzo y sudaba profusamente. «¿Qué está haciendo?», exclamó, acercándose rápidamente. «Probando que puedo hacerlo solo», gruñó sin mirarla. «Va a lastimarse. Bájese de ahí inmediatamente». «No», respondió tercamente. «Llevo aquí 2 horas y voy a lograrlo». «¿2 horas? ¿Está loco? Sus músculos deben estar exhaustos». En ese momento, como si sus palabras hubieran sido una profecía, los brazos de Alejandro cedieron. Sofía se lanzó hacia adelante, logrando sostenerlo parcialmente, pero ambos cayeron al suelo en una maraña de brazos y piernas. «¿Está herido?», preguntó inmediatamente, revisando sus extremidades. «Solo mi orgullo», murmuró, pero había dolor real en su voz. «¿Por qué hizo esto?».
¿Por qué no esperó a la sesión del lunes? Alejandro la miró desde el suelo con una expresión de frustración y desesperación que la partió en dos. Porque quería demostrarte que puedo lograrlo, que no soy solo un hombre roto que necesita que lo cuiden. Quería... Su voz se quebró. Quería ser alguien digno de ti. Sofía sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Alejandro, sé que vengo de un mundo diferente. Sé que probablemente piensas que soy un caprichoso rico que está confundiendo gratitud con algo más profundo. Pero lo que siento por ti es real, Sofía. Es lo más real que he sentido en mi vida. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente se derramaron por las mejillas de Sofía. No es eso lo que pienso, susurró. No eres solo un caprichoso rico. Eres el hombre más valiente que conozco. Alguien que ha luchado contra todo pronóstico para recuperarse. Alguien que me ha hecho sentir... Se detuvo, aterrada de admitir la verdad. ¿Qué te he hecho sentir? Especial, admitió finalmente. Como si importara, como si fuera más que solo una enfermera de barrio. Eres mucho más que eso. Eres la mujer que me salvó cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. Estaban todavía en el suelo del gimnasio, muy cerca el uno del otro. Alejandro levantó una mano temblorosa y acarició suavemente la mejilla de Sofía. ¿Puedo besarte?, preguntó en un susurro. Sofía sabía que debería decir que no. Sabía que cruzar esa línea cambiaría todo irreversiblemente. Pero cuando lo miró a los ojos, vio tanto amor, tanta vulnerabilidad, que no pudo resistirse. Sí, murmuró. El beso fue suave, tentativo al principio, como si ambos estuvieran probando las aguas de un territorio desconocido. Pero luego se profundizó, cargado de semanas de tensión no resuelta y sentimientos reprimidos. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, todavía perdida en la sensación de sus labios. Ahora enfrentamos juntos lo que venga, respondió Alejandro, acariciando su cabello. Tu familia, mi familia, las diferencias sociales, todo, pero juntos. Tu madre va a odiarlo. Mi madre va a tener que aceptarlo. Por primera vez en años, soy feliz. ¿Crees que va a querer quitarme eso? Sofía no estaba tan segura, pero en ese momento, envuelta en los brazos de Alejandro, sintió que tal vez el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Ahora, dijo, incorporándose y ayudándolo a sentarse, vamos a revisar que no se haya lastimado con su hazaña de esta mañana. ¿Sigues siendo mi fisioterapeuta? Siempre voy a cuidarte, respondió, y ambos entendieron que esas palabras significaban mucho más que terapia física. 2 meses después, la mansión Mendoza era un lugar completamente diferente. Alejandro había recuperado la mayor parte de su movilidad y ahora caminaba con ayuda de un bastón, un progreso que había sorprendido incluso a sus médicos. Más importante aún, había recuperado su pasión por la vida. Esa mañana de diciembre, Sofía se preparaba para un día que cambiaría todo. Alejandro le había pedido que lo acompañara a una reunión familiar importante, y aunque no le había revelado todos los detalles, su nerviosismo era evidente. ¿Estás segura de esto?, preguntó Alejandro mientras Manuel los conducía hacia el centro de la ciudad. ¿De qué exactamente?, respondió Sofía apretando su mano. De nosotros, de enfrentar a mi familia, de lidiar con todo lo que viene con estar conmigo. Sofía lo miró, viendo no al millonario intimidante que conoció meses atrás, sino al hombre vulnerable que se había enamorado de ella, tanto como ella de él. Estoy segura de ti, dijo simplemente. De nosotros. El resto lo resolveremos sobre la marcha. Llegaron a un elegante restaurante en Polanco, donde los esperaba la señora Elena Mendoza, acompañada de Valentina y 2 hombres mayores que Sofía no reconocía. Alejandro, saludó su madre fríamente, apenas dirigiendo una mirada hacia Sofía. Pensé que esta era una reunión de negocios. Lo es, madre. Sofía es parte de mi vida ahora, lo que la convierte en parte de mis decisiones de negocios también. Valentina resopló. ¿En serio vas a dejar que una enfermera influya en decisiones millonarias? Voy a dejar que la mujer que amo me acompañe en todas las decisiones importantes de mi vida, corrigió Alejandro con firmeza. Y si eso no les parece apropiado, pueden buscar otro socio. El silencio que siguió fue tenso, pero Alejandro no cedió. Había pasado meses recuperando no solo la fuerza de sus piernas,
sino también la convicción de vivir su vida en sus propios términos. Además, continuó, he tomado una decisión. Voy a crear una fundación para víctimas de accidentes. Sofía será la directora médica. ¿Qué? Exclamó la señora Mendoza. ¿Estás donando dinero de la empresa para...? Estoy invirtiendo en algo que importa, en ayudar a personas que están pasando por lo que yo pasé. Y Sofía tiene la experiencia y la pasión para hacer que funcione. Sofía lo miró sorprendida. Era la primera vez que escuchaba sobre esta fundación, pero la manera en que Alejandro hablaba de ella, con tanta confianza en sus capacidades, la llenó de una calidez que no había sentido nunca. ¿Y si fracasa?, preguntó uno de los hombres mayores. Entonces fracasaremos juntos, respondió Alejandro, tomando la mano de Sofía sobre la mesa. Pero no vamos a fracasar. La conversación continuó durante otra hora, con Alejandro defendiendo cada decisión y dejando claro que Sofía no era una distracción temporal, sino una parte permanente de su vida. Al final, incluso Valentina parecía resignada a la nueva realidad. Cuando salieron del restaurante, Sofía estaba abrumada por todo lo que había pasado. ¿Una fundación?, preguntó mientras caminaban por el parque cercano. ¿Cuándo decidiste eso? La he estado planeando desde hace semanas, pero quería que fuera una sorpresa. Se detuvo y la enfrentó. Sofía, tú me devolviste la vida. Quiero que juntos ayudemos a otras personas a recuperar la suya. No sé nada sobre dirigir una fundación. Aprenderás, como aprendiste a lidiar conmigo cuando era un paciente imposible. Sofía se rió, recordando esos primeros días difíciles que ahora parecían tan lejanos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo, mirándolo caminar con apenas un ligero cojear. Cuando te conocí pensé que mi trabajo era ayudarte a caminar otra vez. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que tú me enseñaste a volar. Alejandro sonrió, esa sonrisa que había aprendido a amar, y la atrajo hacia él. No necesitas amarme, pero por favor cuídame. Citó las palabras que le había dicho el primer día. ¿Recuerdas? Lo recuerdo. ¿Qué dirías si ahora te pidiera que me amaras y me cuidaras para siempre? Sofía sintió lágrimas de felicidad en sus ojos. Diría que eso es exactamente lo que planeo hacer. Se besaron bajo el sol dorado de diciembre, rodeados del bullicio de la Ciudad de México, dos personas de mundos diferentes que habían encontrado en el amor algo más fuerte que cualquier obstáculo. 6 meses después, cuando Alejandro caminó sin bastón por el pasillo de una pequeña iglesia en el barrio de Sofía para casarse con la mujer que le había devuelto la esperanza, la primera paciente de su fundación, una joven que había perdido las piernas en un accidente, tomó sus primeros pasos con prótesis nuevas. El amor, descubrieron, no solo había sanado sus corazones, sino que se había convertido en la fuerza que les permitía sanar a otros.